Historia de la pedagogía, sección 64, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 9. La renovación pedagógica en el siglo XVII. 58. Comenio, el profeta de la moderna escuela democrática. 59. El janseísmo y las petites écoles. 60. Blaise Pascal. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 58. Comenio, el profeta de la moderna escuela democrática. El principio de la organicidad del saber en todos sus niveles presenta en Comenio un riesgo de caídas intelectualísticas, pero constituye también el fundamento de su moderna y democrática concepción del organismo escolar, a cada uno de cuyos niveles se reconoce igual dignidad. En efecto, aun cuando sea equívoco decir que el niño es un pequeño metafísico, es sin duda de extrema utilidad tener conciencia de que ya los primeros conocimientos adquiridos no son un acervo de nociones e impresiones inconexas, sino algo funcional y orgánico que contiene in nuce los gérmenes del desarrollo posterior. Para reforzar su convicción, Comenio, si bien no prevé instituciones escolares especiales para los niños de menos de 6 años, que prefiere sean educados en el seno familiar, habla sin embargo de una escuela del regazo materno, o escuela materna, atribuyendo a los progenitores una tarea educativa de gran responsabilidad, para facilitar la cual juzga oportuna la publicación de una guía o informador de la escuela materna que en efecto escribió, y de un libro con bellas ilustraciones y leyendas en grandes caracteres que sirva a los niños para sus primeros ejercicios de lectura. Vienen luego otros 3 ciclos de 6 años cada uno que corresponden al nivel primario, secundario y superior. Del 7º al 12º año, todos los niños y niñas frecuentarán la escuela en lengua nacional que, por las metas que se fijan, los métodos aconsejados, la amplia difusión territorial, una por aldea, presenta la misma fisonomía de nuestras escuelas primarias. Es una escuela al mismo tiempo formativa e informativa. Contra la opinión corriente, sostenida también por Alsted, Comenio quiere que asistan a ella también quienes más adelante irán a la escuela en lengua latina, y en apoyo de su tesis aduce argumentos muy modernos, como la imposibilidad de discernir muy precozmente las aptitudes, la inoportunidad de ofrecer a unos cuantos la ocasión de creerse más que los otros, las ventajas de mezclar niños de diversa índole y capacidad a fin de que se estimulen, se inciten y se refinen unos a otros, y la fundamental importancia que para todos tiene conocer bien el propio vulgar. El supuesto obvio de este planteamiento es que se debe enviar a la escuela en latín a los más capaces y meritorios. También esta escuela es pansófica y no solo literario-lingüística. Al igual que Vitorino, Comenio da gran importancia a la matemática y presta a las ciencias naturales una atención mayor incluso que la del Feltrés. De conformidad con el principio de la ciclicidad, en el nivel secundario se enseña de nuevo todo lo que en la escuela materna y primaria se había tratado en manera más bien general y elemental, solo que ahora la enseñanza deberá ser más bien particular y distinta en el modo. Cada uno de los años del curso tienen una materia fundamental que funciona como un centro respecto al conjunto de la enseñanza, así como un centro de interés. El orden es el siguiente. Primero, gramática. Segundo, ciencias físicas y naturales. Tercero, matemática. Cuarto, ética. Quinto, dialéctica. Y sexto, retórica. Al mismo tiempo, año con año, se trata la historia de la ciencia que se ha estudiado o se abordan argumentos conexos. De esta forma, en el segundo año se estudia historia de las ciencias, en el tercero de las invenciones. ¿Cuánto se avivaría hoy con esto el estudio de la matemática? En el cuarto, historia de la moral. En el quinto, historia de los ritos de los diversos pueblos, esto es, historia de las religiones. Y en el sexto, historia ético-política con especial referencia a la propia nación. Estas dos últimas materias funcionan casi como un correctivo contra los peligros de las materias principales, o sea, contra el intelectualismo de la dialéctica y el formalismo de la retórica, desconectada de motivaciones morales y políticas. Solo en el primer año, la historia sagrada no tiene conexión con la materia fundamental, pero sin duda alguna daría pretexto
para fáciles ejercitaciones gramaticales. El horario escolar debe ser de 4 horas diarias, tanto en el nivel primario como en el secundario. Comenio quiere que se siga siempre un orden preciso, adaptado exactamente a la capacidad media de los alumnos de cada clase, pero recurre con exceso o alternaciones de ejercicio de lectura, repeticiones, copias, imitaciones, que hoy nos parecen a nosotros demasiado mecánicos. Para los estudiantes destinados a la academia o universidad, Comenio prevé un auténtico servicio de selección y orientación que funcionaría en los últimos meses de la escuela secundaria. A propósito de los métodos universitarios, se limita a insistir en lo que hoy denominaríamos trabajo de seminario en conexión con cada curso. Consciente de la importancia del progreso científico, que querría también que se instituyese en todos los países una asociación didáctica, es decir, un instituto superior de alta cultura, donde los doctos colaboren para descubrir más y más los fundamentos de las ciencias, dado que el saber no puede progresar sino a través de una obra colectiva. Esta asociación universal sería para las otras escuelas lo que el estómago para los miembros, es decir, un taller vital que daría en abundancia jugos, vida y fuerza a todos. Como se habrá advertido, Comenio, no obstante la amplitud y modernidad de su visión sobre la escuela y la cultura, no toma en consideración ni el valor educativo del trabajo manual, ni la oportunidad de una educación profesional para los trabajadores y artesanos. Sin embargo, sería absurdo reprochárselo recordando que, por ejemplo, poco tiempo después, Locke hablará del valor educativo del trabajo manual y que algunas órdenes religiosas fundarán o han fundado ya escuelas profesionales. Comenio se dirige esencialmente a una sociedad laboriosa, donde todos los componentes de una familia o un vecindario tienen amplias ocasiones de aprendizaje. Al parecer, él mismo se adiestró de niño en un oficio antes de que le fuera posible recomenzar los estudios. Por tanto, no se le planteaba siquiera el problema que podía preocupar a Luke en relación con su pequeño gentleman. En cuanto a la instrucción profesional, rechaza deliberadamente toda anticipación. No obstante, desear que se posean conocimientos generales sobre las artes mecánicas a fin de no perjudicar el escogimiento que deberá hacerse cumplidos los 12 años y a la plena luz de la razón. Por consiguiente, no es en estas lenguas, sino en los peligros de la escuela reloj, donde deben verse los límites de Comenio, quien, como quiera que sea, sigue siendo el primer y principal teórico de la moderna escuela pública y democrática. 59. El janseísmo y las petites écoles. La pansofía comeniana quería ser no un contenido, sino un método para cultivar lo verdaderamente humano en el hombre. Análoga ambición anima en Francia a los janseístas en su obra educativa. Los janseístas parten de un agustinismo mucho más pesimista que el de Comenio. Había sido formulado por el obispo flamenco Cornelio Jansenio, 1585-1638, en su Agustinus, aparecido póstumamente. En Francia lo dio a conocer el abate de Saint-Cyrian, Juan Duverger de Jaurane, quien organizó en la abadía de Port-Royal, cerca de Versalles, un centro de retiro y meditación para los seguidores de las nuevas ideas. El meollo de estas consistía en considerar pecaminosa toda idea de mérito. El hombre debe escrutar con ojo implacable en su interior para aniquilar todo impulso de soberbia y confiar únicamente en la gracia divina. Por consiguiente, el hombre debe saber reflexionar sobre todo, particularmente sobre él mismo, con máximo rigor y claridad, para que pueda librarse de la maraña de sentimientos inferiores con que se expresa nuestra pecaminosa natura. Era natural que semejante actitud acercase a los janseístas al racionalismo de Descartes, que era igualmente enemigo de las pasiones. Además, como Descartes, los janseístas reaccionaban ante la educación de tipo escolástico y jesuítico y consideraban la posición tomista como ambigua, la lógica escolástica como ofuscante y el laxismo jesuita y las tendencias a valorizar la ambición como factores irreligiosos y corruptores. Resultó de ello una fusión entre racionalismo estricto e intimismo religioso,
del que veremos en el pensamiento de Pascal los frutos teóricos más interesantes, que encerraba grandes potencialidades pedagógicas. En efecto, los janseístas, habiendo fundado un segundo convento en París, que denominaron también Port-Royal, abrieron algunas petites écoles, pequeñas escuelas, y que tuvieron vida muy breve, 1643-1660, a causa de la hostilidad de los jesuitas, quienes obtuvieron de Luis XIV su clausura. Sin embargo, las petites écoles dejaron una huella indeleble en la cultura francesa. La educación janseísta es una persistente e inteligente invitación a la autonomía moral y religiosa del discípulo, cuya racionalidad se ejercita al máximo a fin de que reconozca la irremediable debilidad de su propia naturaleza, debilidad que solo puede sanar la gracia divina. El maestro es un guía y un amigo que no esconde su propia debilidad y no ejerce otra autoridad que la de la razón. No hay premios y los castigos son muy limitados. Antonio Arnault y Pedro Nicole escribieron para esas escuelas algunos manuales como La Lógica o El Arte de Pensar, conocida como la lógica de Port-Royal, netamente cartesiana. Pero según los puertorrealistas, no solo la lógica, sino todo lo que se enseña sirve esencialmente para estimular la racionalidad, pues una mente recta vale más que todos los conocimientos especulativos. El mismo Pascal se preocupará de que incluso el alfabeto se enseñe lo más racionalmente posible, con método fónico, como se dirá más tarde, y no alfabético, esto es, indicando las consonantes con su sonido y no con su nombre. Los janseístas revalorizaron, en cuanto a ejercicio de racionalidad, también el estudio de la gramática y fueron los primeros en formular una tesis que posteriormente habría de tener una fortuna tan grande como inmerecida, que el aprendizaje de latín sirve esencialmente para formar la inteligencia, al flanco de la matemática y la lógica. Sin embargo, dieron la preeminencia a la lengua materna, que es el instrumento más dúctil, ágil y preciso para indagar en las profundidades de nuestro ánimo. 60. Blaise Pascal. Uno de los mayores exponentes de la religiosidad janseísta fue Blaise Pascal, 1623-1662. Famoso matemático y físico y escritor de extraordinaria fuerza y profundidad, en 1656 publicó las Cartas Provinciales, que contienen una crítica a la moral jesuita, pero su obra más importante se publicó después de su muerte en 1670 con el título de Pensamientos, fragmentos de una magna obra que proyectaba componer sobre la verdad de la religión cristiana. Desarrolla originalmente las instituciones del janseísmo y se aparta de Descartes mucho más que sus amigos de Port-Royal. Pascal no comparte la optimista confianza del cartesianismo en la capacidad y fuerza de la razón. La razón es débil e incierta, sometida como está a la imaginación, a la costumbre y al sentimiento. Se pliega en todos los sentidos y es incapaz de dar un criterio seguro entre las opuestas alternativas que la fantasía y el sentimiento presentan al hombre. Pascal, que es matemático y hombre de ciencia, ciertamente no desconoce el valor y la tarea de la razón en el dominio de las ciencias naturales, pero incluso en este dominio atribuye a la razón un peso mucho menor que Descartes. Si para Descartes la experiencia sirve únicamente para confirmar las deducciones a que llega la razón, partiendo de principios que ella misma ha reconocido o formulado, para Pascal la experiencia precede o guía a la razón. El método del Pascal científico se acerca más al de Galileo que al de Descartes. La razón es además incapaz de establecer los principios de la ciencia. El conocimiento de los primeros principios, como son el espacio, el tiempo, el movimiento, los números, es seguro como no lo es ninguno de los conocimientos que nos entrega el raciocinio. Solo que se trata de una seguridad cuyo origen es el corazón y el instinto, no la razón. Los principios se sienten, las proposiciones se concluyen. En los dos casos la certidumbre es casi idéntica, pero se obtiene por caminos diversos. Pero donde la razón revela su incapacidad y obtusidad es sobre todo en la comprensión del hombre. Aquí la razón, el espíritu de geometría,
La capacidad de deducir partiendo de principios difíciles de descubrir, pero que una vez descubiertos resultan evidentes, no sirve de nada. Hay que fiarse del corazón, del instinto, del espíritu de finura, que siente las cosas más que verlas, y las comprende en su totalidad. La elocuencia, la moral, la filosofía se fundan en el espíritu de finura, porque se dirigen al hombre, que no puede ser objeto de la razón geométrica. Por eso dice Pascal, haciendo suya una frase de Montaigne, que burlarse de la filosofía es hacer verdadera filosofía. Burlarse de la filosofía significa burlarse de la razón filosofante, de la pretensión de comprender la naturaleza humana mediante principios generales y deducciones lógicas. El cuerpo central de los pensamientos pascalianos lo ocupa una investigación sobre la naturaleza humana guiada por el espíritu de finura. El hombre está guiado entre el ser y la nada. Es algo, pero no es todo. Y por eso se le escapa el conocimiento del ser en su totalidad, del ser infinito. Posee una dignidad que le es propia y que reside en el pensamiento. Pero la sola dignidad del pensamiento consiste en hacer al hombre consciente de su sustancia mísera, de su sustancial miseria. La grandeza del hombre consiste solo en que se reconoce miserable. Lo que lo distingue de las bestias y de las cosas inanimadas es eso, aunque también lo distingue de los ángeles. El hombre no es ni ángel ni bestia, y si quiere hacer el ángel en realidad, hace la bestia. Reconocer la condición propia del hombre es bien difícil para el hombre mismo. Las más veces procura sustraerse la conciencia de su miseria con la diversión, palabra que en Pascal designa a todas las actividades humanas, así el trabajo como el juego, en cuanto distraen al hombre de la consideración de sí mismo. En realidad, el hombre pierde en la diversión toda su dignidad de hombre. Lo que debe hacer es reconocer su miseria y no ignorarla distrayéndose, porque solo de la consideración de su miseria puede nacer la aspiración a la verdad y al bien, es decir, a Dios. Solo de ahí nacerá la fe. La fe es el término a que el hombre debe tender en su búsqueda. Es un riesgo y un compromiso para el hombre. El Dios, que es el término de la fe, el Dios de que el hombre necesita en su miseria, no puede ser demostrado por la razón. Es necesario querer creer en Él y aceptar incluso las prácticas externas y mecánicas de piedad, casi como si fueran un medio de mortificación, con tal de que aminoren las resistencias que nuestro ánimo opone a la fe. De esta forma, Pascal revaloriza lo que la posición janseísta en general desvalorizaba o combatía: la tradición, las ceremonias y las prácticas rituales. Pero para Pascal, la adhesión a las manifestaciones externas de un culto no posee mérito alguno, solo puede ayudar a creer. No quiere con ello renunciar a su principio, típicamente janseísta, de que nuestra dignidad reside toda en el pensamiento, por lo que pensar rectamente es el principio de la moral. Quiere solo salvar al hombre del pecado de orgullo a que conduce conocer a Dios sin reparar en la propia miseria, y de la desesperación a que lleva a conocer la propia miseria sin conocer a Dios. Solo el conocimiento de Jesucristo señala el justo medio, porque ahí encontramos a Dios y nuestra miseria.